sesión. Buenas noches a todos y muchas gracias por su asistencia. Como les había comentado, el objetivo de estas sesiones es hablar un poco de algunas cardiopatías congénitas bueno, pues sabemos que tenemos, Nubia, ahorita te presento, pero para que tú sepas, tenemos los médicos que son estudiantes del Servicio Social que están nosotros en el Hospital Infantil de México y también se extendió la invitación para los residentes del Hospital Infantil Privado. Tienes aquí residentes de primero, segundo, tercer año y de subespecialidad. Veo al doctor Soberanes, gusto verte, Beto, por aquí, de terapia intensiva. Y bueno, pues sin más preámbulo, quiero compartirles el día de hoy que le pedí a la doctora Nubia Ruiz Nieto. Ella es residente de noveno año, R9, del Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Infantil de México. Está, por supuesto, con nosotros en el servicio de cirugía cardiovascular, y ella les va a hablar hoy acerca de un tema, tetralogía Fallot. La tetralogía Fallot es un tema creo que es un buen inicio después de la clase generales de cardiopatías congénitas que yo les comenté, porque aquí nos habla de varias patologías que se engloban en una y que eso nos va a ayudar mucho, 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 mucho a entender la mayor parte de las cardiopatías. Si se acuerdan lo que hablamos la clase anterior, en donde nosotros, ¿se acuerdan que les puse ahí un esquemita en el que hablábamos de que si la aurícula derecha pasaba al ventrículo derecho y la válvula y las presiones, etcétera? Bueno, hoy vamos a entender gran parte de la fisiología y de la fisiopatología del niño que tiene tetralogía de Fallot. Al final les voy a hablar un poco de técnicas quirúrgicas, que no es lo importante, porque no pretendemos que tengan como capten la parte más quirúrgica, pero sí es importante que sepan cómo se va a cómo se puede corregir. Y bueno, pues al final, por supuesto, la doctora y su servidor vamos a estar pendientes de preguntas que tengan. Bueno, Nubia, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por tu apoyo. Te dejo el micrófono y adelante, por favor. Hola, buenas noches a todos. Como les comentaba el doctor Alcántara, el día de hoy vamos a hablar de tetralogía de Fallot. Tal vez durante sus 6 años han escuchado un poco acerca de esta patología y veremos parte de la incidencia cómo en México se presenta hasta en el 10%. Nubia, Parte del contenido, sí, doctor. Nubia, tenemos como, se escucha un poquitito raro tu micro. ¿Te puedes acercar un poquito más? Listo, y ahora un poquito. Sí, ahí, sí. Listo. Okay. Entonces, como parte del contenido, tendremos la definición, historia, embriología, anatomía, las asociaciones anatómicas que presenta esta patología, la incidencia y la prevalencia tanto en el mundo como en México, su genética, fisiología, clínica, diagnóstico y tratamiento. Para entender un poco esta patología, ya el doctor Alcántara había hablado de esta, entonces tenemos que recordar un poco la anatomía y la circulación, tanto mayor como menor, para entenderla. Tenemos que llega la sangre desoxigenada a través de la vena cava superior, pasa a través de la aurícula derecha, posteriormente va al ventrículo derecho, del ventrículo derecho a la arteria pulmonar, de aquí de la arteria pulmonar y sus ramas tanto derecha o mayor, derecha e izquierda, pasa a los pulmones para oxigenarse y asimismo disminuir la producción de CO2, pasa a través de los capilares y posteriormente vuelve al corazón a través de las venas pulmonares, de aquí pasa a la aurícula izquierda, posteriormente a la aurícula izquierda y luego a través de la válvula aórtica pasa a la aorta y luego al resto del cuerpo. Como ven en el esquema a su derecha. Tenemos en parte de esta la definición. Entonces tenemos la definición que es una cardiopatía congénita cianógena que va a estar centrada en el desplazamiento cefálico anterior del septum infundibular. Ya lo veremos más adelante, les mostraré cómo embriológicamente y anatómicamente dónde está la ubicación de este septum infundibular y por qué se da este desplazamiento y alteración embriológica para que puedan entenderlo un poco más. Asimismo, de esta deriva la obstrucción que se va a presentar al tracto de salida del ventrículo derecho, que va a ser resultado del subdesarrollo del fundíbulo subpulmonar. Como ven en su nombre, se llama tetralogía por ser una tetrada, es decir, que está compuesta
compuesta por 4 características principales. ¿Qué sucede? Que cuando ustedes lo ven a través de los libros, lo buscan en cualquier paper, se dan cuenta que hablan muchas veces de una homología, que se presenta una primera alteración y esta va a desencadenar el resto. Tenemos que hay estrechez de la arteria pulmonar, aquí se lo quise colocar en color amarillo. El cabalgamiento de la aorta sobre el tabique también es descrito como dextraposición o dextroposición de la aorta, ya que en lugar de estar del lado izquierdo se puede localizar central al septum infundibular, donde estaría el septum interventricular o un poco hacia la derecha. La tercera característica es la comunicación interventricular y la cuarta característica la hipertrofia del ventrículo derecho. Una vez más, aquí les traje otra vez más. Entonces tendremos estenosis pulmonar, hipertrofia ventricular derecha, que al principio no se presenta en estos pacientes y a medida que pasan los días y los meses ya se va a presentar alteración por la dificultad que hay para el adecuado flujo de sangre del ventrículo derecho a la arteria pulmonar, porque ya esta está estenosada. Asimismo se va a presentar el cabalgamiento de la aorta, que como se describe en la imagen es un desplazamiento de la aorta, ya no del lado izquierdo, sino se va a localizar más central en el tabique interventricular y defecto del tabique interventricular o comunicación interventricular. Una vez más, tetralogía de Fallot, entonces las 4 características: estenosis pulmonar, comunicación interventricular, cabalgamiento aórtico e hipertrofia del ventrículo derecho. Esta era otra imagen para describir entonces la hipertrofia que se va a presentar en el ventrículo derecho. Aquí al final sale en la imagen la estenosis pulmonar, la comunicación interventricular que se presenta y asimismo la obstrucción y resto de salida del ventrículo. Para poder hablar un poco de esta, entonces hablaremos algo de historia. Fue descrita, o la descripción inicial de esta patología fue dada en el año 1673 por el doctor Nicholas Steno. Da una descripción inicial o una descripción parcial por la cianosis que presentan estos pacientes y la clínica que presentaban. Sin embargo, casi 100 años después, 98 años después, en 1771, el doctor Edward Sandiford hace otra descripción de casos, sin embargo no de las características. En el año 1888, el doctor Arthur Fallot es quien da las características morfológicas básicas de estos pacientes, al describir al principio 2 pacientes y posteriormente 5 pacientes, a los que describió como Malady Blue o pacientes o bebé azul. En cuanto a parte de la historia, también es importante resaltar, y veremos en parte del tratamiento de la cirugía, que no siempre se hace corrección total de entrada. En algunos de estos pacientes se puede realizar cirugías paliativas y posteriormente la corrección total debido a la anatomía, las características de ellos desde el momento del nacimiento. Aquí era para describir que en el año 1945 se realiza una de las cirugías paliativas que se nombra como fístula de Blendon-Taussig o Blendon-Thomas-Taussig, que fue la primera cirugía paliativa realizada en un paciente con tetralogía de Fallot como, como paso preliminar para poder realizar la corrección total. En cuanto a la embriología, ya el doctor pues le había descrito un poco esta. Debe recordar que las cardiopatías congénitas se van a definir o se van a clasificar dependiendo de la alteración cardiogénica que presenten. Este tipo de cardiopatía pertenece a un grupo que se llama el grupo de cardiopatías tromboconales. Y esta que se describe, ¿por qué? Porque patogénicamente se origina por una disminución, vemos en la imagen, aquí, es que hay una disminución de la migración de las células que se presentan en toda la cresta neural a nivel romboencefálico, es decir, en la parte superior, que determina la formación de un tabique troncoconal, pero este tabique troncoconal va a ser hipoplásico y además de ser hipoplásico va a ser ectópico porque no va a estar de ubicación lateral hacia la izquierda, sino un poco más central, ya que se va a formar a expensas de territorio que le compete o que le corresponde a la arteria pulmonar. De allí es que se habla en una primera instancia que es una homología, porque primero hay afección del infundíbulo pulmonar. Asimismo se describe que a nivel del corazón
La desviación del tabique infundibular en sentido anterior y también izquierdo produce la estenosis infundibular y esa desalineación que se va a presentar en el tabique ventricular, lo que va a originar posteriormente otra de las características de esta, que es la CIB, y la desviación desigual de este infundíbulo. Entonces, ya les decía, pertenece a las cardiopatías troncoconales y hay disminución de las células de la cresta neural a nivel broncoencefálico. En cuanto a la anatomía, pues tendremos que entender un poco, bueno, ya les describía lo normal, hablan de morfología, primero hay hipoplasia infundibular a nivel de la arteria pulmonar, del tronco de la arteria pulmonar, hay hipertrofia ventricular derecha, se va a presentar hipoplasia infundibular, desviación anterior y hacia la izquierda de este septum infundibular, ya que como no se forma el tabique interventricular, entonces pues se va a presentar el orificio que va a ser la CIB. Hay que determinar en cuanto a la anatomía de esta patología las características de la válvula pulmonar. Se describe que en un 40% de los pacientes que presentan esta patología, la válvula va a ser displásica y posteriormente disfuncional. Y asimismo que el 45% de los pacientes presentan una válvula cúspide. Hay que ver las características. En cuanto a tracto de salida del ventrículo derecho, ya hablábamos de la estenosis del infundíbulo pulmonar y además la hipertrofia que se va a presentar a nivel del ventrículo derecho, que también hay que tomarlo en cuenta al momento de su reparación quirúrgica. La válvula pulmonar, bueno, presenta estenosis hasta en un 75% de los pacientes y además 2/3 de estos son bicúspides. Esta era una imagen que está en una cirugía cardiovascular donde quería describir, bueno, esta es la válvula tricúspide, el istmo o el septum interventricular que describía y esta la gran CIB que presenta este paciente y asimismo la hipertrofia o el engrosamiento ventricular derecho, la hipertrofia ventricular derecha. Otras características con respecto a la anatomía de esta patología es el tronco pulmonar. Casi siempre el tronco pulmonar es más pequeño de lo normal, ya lo veíamos en parte de la embriología, por la disminución de la cantidad de células de esta zona y es aún más pequeña que la aorta. Es otra parte de anatomía que tenemos que tomar en cuenta al momento de su reparación. Asimismo, la bifurcación del tronco pulmonar, la zona del tronco y tanto la rama principal derecha como la rama principal izquierda, ya que describen que la arteria pulmonar izquierda suele ser una continuación directa del tronco pulmonar y la pulmonar derecha surge casi en ángulo recto cerca de ella. Las arterias pulmonares, tanto derecha como izquierda, presentan atresia en tetralogía de Fallot asociada a atresia solamente, pero en tetralogía de Fallot con estenosis pulmonar no se presenta, sí se describe, pero en menor proporción, la atresia de las arterias pulmonares. Esta es otra imagen que les coloqué con respecto a un paciente con tetralogía de Fallot que presentaba estenosis supravalvular, valvular e infundibular. Aquí estaba la válvula pulmonar, la aorta, la aurícula derecha, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Además, esta patología presenta asociaciones anatómicas. La asociación anatómica más frecuente que se describe en la literatura es la CIA en 35%, asimismo el arco aórtico derecho en un 30%, persistencia de vena cava superior izquierda en un 10% de los pacientes, síndrome de válvula pulmonar ausente en un 3% de estos y también se describe persistencia de conducto arterioso, coartación de aorta y ventana aortopulmonar en menos del 1% de los pacientes, que también todas estas asociaciones anatómicas hay que tomarlas en cuenta a la hora de su reparación quirúrgica. En cuanto a la epidemiología, se describe que la prevalencia varía entre 0.26 a 0.48% por cada 1.000 recién nacidos vivos. El 3.5 a 9% de todas las cardiopatías congénitas se describe en México que hasta un 10% de todas las cardiopatías congénitas son de tetralogía de Fallot. En cuanto a la recurrencia, la incidencia de recurrencia en hijos de padres que han presentado tetralogía de Fallot es de 1.2 a 8.3%. Y en cuanto a su genética, se en su asociación con la elección de cromosoma 2211 llamado ATCH22 que se presenta en el 11% de los pacientes. Entonces tendremos que tomar en cuenta también a estos pacientes que pueden presentar cualquier otra alteración genética, así como anomalias asociadas.
En cuanto a la fisiopatología, quise traerles, ahorita más adelante les coloco un esquema, nuevamente con respecto a las consecuencias hemodinámicas que van a presentar estos pacientes y que está determinada por el grado de estenosis subpulmonar, es decir, por el grado de estenosis valvular que presente, puede ocurrir o existir obstrucción adicional a nivel valvular, supravalvular o anatomía pulmonar, como ya lo veía en parte de la anatomía. Y también describir en parte de esto el tamaño de la CIB, porque sabemos que se va a presentar un cortocircuito de derecha a izquierda que dependiendo del grado o el tamaño de esta CIB va a ser en mayor o menor proporción. Asimismo, tomar en cuenta los flujos relativos tanto pulmonares como sistémicos que van a depender entonces de las resistencias y estas resistencias van a estar dadas porque por los cortocircuitos, las presiones ventriculares y por supuesto la resistencia también asociada a la configuración anatómica de la válvula, el grado de estenosis y la comunicación interventricular, el tamaño de esta. En cuanto a este entonces, tendremos estenosis pulmonar más CIB. Estos pacientes van a presentar un SHUM o un cortocircuito de derecha a izquierda, van a presentar hipoxia grave que estará dada por policitemia, esta policitemia por hiperviscosidad sanguínea, trombosis, diatesis hemorrágica y EBC en algunos casos. Asimismo, este shunt de derecha a izquierda va a condicionar al paciente a endocarditis infecciosa, a abscesos cerebrales por este cortocircuito que se presenta y asimismo están dadas en crisis de hipoxia, dadas por taquipnea, síncope, pérdida de la conciencia, convulsiones, EBC y muerte. En cuanto a la clínica, va a depender del grado de obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. Lo característico, la cianosis. La cianosis puede presentarla, se describe en algunos libros, que durante los primeros días de vida pueden hasta ni siquiera presentar cianosis, pero hay que determinar el tipo de tetralogía de Fallot y, como les decía, las características de esta. Y o crisis de hipoxia que pueden presentarse desde el nacimiento. Tolerancia disminuida al esfuerzo, posición de cuclillas, incremento de retorno venoso y de dedos en palillo de tambor. En cuanto a la infección, entonces van a presentar cianosis en el lecho ungueal y mucosas, dedos en palillo de tambor. Y a la ocultación, un soplo sistólico pulmonar en tercer espacio intercostal izquierdo y soplo continuo cuando está la presencia de persistencia de cultivo arterioso. Esta es otra imagen con respecto a la clínica de estos pacientes. Entonces vamos a tener que presentar tanto cianosis peribucal, ya lo escribía, cianosis en extremidades, así como en mucosas. Van a escribir, bueno, que escriben el ventrículo derecho con respecto al ventrículo izquierdo por el paso a través de la CIB de la sangre desoxigenada a través del ventrículo izquierdo y posteriormente el paso de los órganos y oxigenarse adecuadamente. Y ya les escribí más adelante un poco acerca de su reparación quirúrgica. Entonces, en la clínica tendremos ya el hipoflujo pulmonar. ¿Por qué? Porque va a pasar sangre a través de la CIB desoxigenada y así mismo va a llegar a todo el organismo desoxigenada y va a retornar a través de la válvula derecha desoxigenada. Va a presentar disnea de esfuerzo, posición de cuclilla, acropaquias o dedos en palillo de tambor, llanto prolongado, irritabilidad y cianosis. En cuanto al diagnóstico, entonces aquí ya describimos la clínica y cuáles son los estudios complementarios, en este caso imaginológicos, que se van a realizar. Entonces tenemos el primer estudio, una radiografía de tórax. En esta cardiopatía hay una imagen característica que es en forma de nota o en forma de sueco, así descrita, donde se presenta cardiomegalia leve, el arco de la arteria pulmonar va a estar excavado, hay levantamiento de la punta del corazón, que se escribe punta levantada, arco medio excavado, hipoflujo o oligoende pulmonar y el arco va a estar derecho en un 25% de estos pacientes. En esta una imagen para describir la imagen pues característica en sueco y en esta también para describir, bueno, en esta describíamos, ¿no?, el arco pulmonar levantado. Y aquí no sé, otra imagen con respecto a la imagen en sueco que se presenta en nuestra. En cuanto a las características electrocardiográficas, entonces describían que durante los primeros días de vida estos pacientes podían tener un electrocardiograma normal. Sin embargo,
que con el paso de los días se podían presentar ondas pepicudas en D2 y B1, AQRS a la derecha, por el grado de hipertrofia ventricular derecha que presenta y además de hipertrofia ventricular izquierda que también puede presentar a largo plazo. Esto es un electrocardiograma donde se pueden ver las ondas pepicudas en D2 y en D1. AQRS a la derecha, a lo que les describía la hipertrofia ventricular derecha, y RS en B1 con ondas D negativas y en B2 disminución significativa de amplitud de onda E y onda T positiva. Otro estudio imaginológico que se utiliza es el ecocardiograma. Esta imagen es un ecocardiograma en vista de 4 cámaras mostrando la comunicación interventricular que se presenta, el cabalgamiento de la aorta y el crecimiento ventricular derecho. ¿Para qué se utiliza esto? Para determinar la localización y las características de esta CIB. El grado de destroposición de la aorta, el grado de cabalgamiento, la obstrucción al tracto de salida del ventrículo derecho, el tamaño de la arteria pulmonar, las características de la válvula pulmonar, el tamaño de la arteria pulmonar y sus ramas, el patrón coronario y las anomalías asociadas que presentan estos pacientes. Este es un ejemplo para estándar largo, modo B2, y en efecto Doppler a su derecha, donde se visualiza una aorta cabalgando y el cortocircuito a través de la comunicación interventricular del ventrículo derecho hacia la aorta. Hay otros estudios imaginológicos, se describe la utilización de cateterismo también en aquellos casos en los que por los estudios imaginológicos previos no se describió por completo la anatomía o no se ve detalladamente la anatomía, no se puede ver detalladamente la anatomía, y también para determinar el patrón coronario que puedan presentar estos pacientes, ya que hasta en un 15% de estos el patrón coronario no es el habitual, pueden presentar un patrón coronario anormal. También la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética nuclear se utilizan, son estudios complementarios en el abordaje diagnóstico de estos pacientes cuando existe una pobre ventana acústica o se quiere evaluar estructuras extracardíacas o la función biventricular. Esta es una de las imágenes para describir la anatomía con respecto a el tronco de la pulmonar, la rama derecha y la rama izquierda, y la ubicación de la aorta. En cuanto a la anatomía, en cuanto al tratamiento, perdón, el tratamiento está no dividido, sino es complementario. El tratamiento médico con el tratamiento quirúrgico. Se describe el tratamiento médico que puede ayudar en el manejo inicial de ciertos casos de tetralogía de Fallot. Está orientado básicamente al uso de prostaglandina PGE1 para mantener abierto el conducto, ¿ok? Y además el uso de beta-bloqueantes. El uso de beta-bloqueantes se ha descrito con el objetivo de controlar la instalación de crisis de hipoxia secundaria al espasmo fundibular que presentan estos pacientes. Y además también se describen aportes con respecto a intervencionismo en el tratamiento inicial de esta patología que se limitan a la colocación de stent en el conducto arterioso y muy excepcionalmente en el fundíbulo, el cual puede también ayudar en el caso de urgencia derivada de la crisis de hipoxia, obviamente siempre y cuando la anatomía sea favorable para este propósito. Sin embargo, el tratamiento de elección de la tetralogía de Fallot en la actualidad es la cirugía. En cuanto a parte de esta, entonces se describen como dos planes a seguir. Uno, cirugía paliativa y cirugía de corrección total. Parte de la cirugía paliativa que les había nombrado en la historia es la realización de una fístula sistémico pulmonar. Esta fístula, en el caso de hipoplasia importante de las ramas pulmonares, la intención, ¿cuál va a ser? Mejorar el flujo y el crecimiento de las ramas. Una de las complicaciones es la distorsión de las ramas y que se hace una anastomosis de la subclavia a la pulmonar para poder aumentar en este caso a la rama pulmonar derecha. Aquí estaría la anastomosis subclavia pulmonar para aumentar el flujo al pulmón. En cuanto a la corrección total, ya les voy a colocar unas imágenes. Se coloca un parche, y ahí se ve, se coloca un parche para dimulectomía
comisurotomía de la válvula pulmonar y en caso necesario colocar un parche en el infundíbulo para ampliar la salida del ventrículo derecho. Hay ciertos criterios que se toman en cuenta en cirugía con respecto a la corrección de esta patología. Se describe la disección y la resección de esta zona de estenosis infundibular, visualizar la válvula pulmonar y realizar la apertura de la misma si es necesario, estimar las dimensiones del tracto de salida, de la válvula y del anillo con un dilatador de Heger y decidir si es necesario la realización de, la colocación de un parche transanular o no. Evaluar la anatomía y el tabique auricular y decidir si se realiza el cierre de la misma o si se puede permear el foramen oval y evaluar la obstrucción residual del salida del ventrículo 8. Entonces aquí les trae como una imagen con respecto a qué se realiza bajo circulación extracorpórea, ¿okay? Se realiza la apertura, es decir, la ventriculotomía del ventrículo derecho de BD. Se realiza la resección muscular a través del ventrículo derecho. Esto determinando todas las características y por los estudios imaginológicos y la resección de las masas que pueda presentar el ventrículo derecho por el grado de hipertrofia ventricular que esté presente, el cierre de la comunicación interventricular a través de un parche y la apertura de la válvula pulmonar de ser necesario posterior a la visualización de su anatomía. Esta es otra descripción con respecto al cierre y cómo se coloca el parche con la colocación de un parche de PTF o de otro material dependiendo del cirujano. Y aquí si se realiza comisurotomía, ¿ok? Aquí es una arteriotomía a través de la arteria pulmonar, la resección de la misma, la colocación de un parche y aquí de la ventriculotomía para colocación de un parche transanular, ¿ok? Y aquí se ve en el recuadro, en la imagen B hacia la derecha, cómo estaría antes y después de la colocación del parche transanular. Y aquí dejo el parche transanular. Hay otro tipo de cirugías que también pueden realizarse, es la cirugía de rastreo o colocación de un tubo cardíaco valvulado. Si la arteria pulmonar se encuentra hiperplásica o atrésica y se tienen las condiciones clínicas para una corrección biventricular, se coloca un tubo protésico desde el infundíbulo del ventrículo derecho hacia la confluencia de las ramas pulmonares. Entonces quedaría así. Y aquí con la colocación del tubo directamente desde el ventrículo derecho a las ramas pulmonares. Listo. Súper, Nubia, muchas gracias. Bueno, tuvimos ahí como algún poquito de interferencia, pero creo que al final se pudo entender muy bien. Sé que de repente suena nuevamente lo que platicábamos en las clases anteriores, ¿no? ¿De qué me hablan cuando hablan de que tienen una hipertrofia del infundíbulo y la rama y los parches y etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, voy a dejar tantito, Nubia, ahorita vamos a hacer algunos complementos nada más y vamos a compartir el esquema que les compartí precisamente la sesión pasada. Que entonces, ¿cómo podemos entender nosotros la tetralogía de Fallot? Después de toda la explicación que nos dio la doctora Nubia. Acuérdense del esquemita, entonces. Tenemos el lado azul, que es los retornos venosos, ¿no? La sangre sin oxígeno va a llegar al lado derecho del corazón y va a pasar a través de su válvula tricúspide para posteriormente irse hacia los pulmones. Y el lado izquierdo recibe la sangre a la aurícula izquierda, pasa a través de su válvula mitral para llegar al ventrículo izquierdo y de ahí mandar la sangre al todo el sistema, a la circulación sistémica, para que todos los órganos puedan recibir el oxígeno necesario, ¿no? Entonces, la tetralogía de Fallot, primer punto importante que nosotros tenemos que saber. Tetralogía nos habla de, a final de cuentas, 4 defectos congénitos. Entonces, podemos hablar de un paciente que va a tener, primero que nada, una comunicación interventricular, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener un hoyo entre los dos ventrículos. Otro punto importante es una estenosis en la salida de la circulación pulmonar, ¿de acuerdo? Entonces, hablamos de una estenosis pulmonar. ¿Qué va a generar entonces una obstrucción al flujo de salida? Nuevamente, ¿se acuerdan que la clase pasada habíamos platicado que si yo pongo una resistencia hacia el flujo de salida
el ejemplo más claro, si yo voy al gimnasio y hago pesas únicamente con una mano, lo que voy a generar es esa resistencia que le estoy poniendo al músculo, lo va a hacer gordo, lo va a hipertrofiar. Entonces, si hay una estenosis en la salida, el músculo del ventrículo derecho, a lo que la doctora Nubia se refería como el infundíbulo ventricular derecho, se va a poner gordo y esto va a condicionar una hipertrofia del ventrículo, pero que también a la vez sume a que la salida del ventrículo derecho se haga más pequeña. Y el segundo punto es algo que se llama cabalgamiento de la aorta. Es un poco difícil entender esto, pero en este esquema imagínense que nosotros tenemos este corte. En este corte yo voy a tener la válvula aórtica, que es la que estamos señalando, y del lado superior voy a tener la válvula pulmonar. En este punto que les estoy señalando, tendríamos la comunicación interventricular. Pero si la comunicación interventricular, en lugar de estar exactamente a la mitad del septum, es decir, entre las dos válvulas, como cualquier comunicación interventricular cuando es pura, imaginemos que tenemos la comunicación interventricular aquí. Entonces, el cabalgamiento de la aorta se refiere a que la aorta se va a montar o se va a cabalgar sobre la comunicación interventricular. Entonces, aquí nosotros tendríamos parte de la válvula aórtica saliendo del ventrículo derecho. Entonces, puntos importantes. Tenemos comunicación interventricular y cabalgamiento de la aorta, ¿de acuerdo? Que es más o menos algo similar. Y número dos, estenosis en la salida de los pulmones e hipertrofia del ventrículo derecho. Ahora, si nosotros nos acordamos de la clase anterior, vemos esto. ¿Qué es lo que va a pasar fisiológicamente en mi paciente? Número uno, primero, la sangre se va a ir de un sitio de mayor presión a un sitio de menor presión. Sabemos que el ventrículo izquierdo tiene más presión que el ventrículo derecho. Entonces, lo primero que nosotros pensaríamos, ok, la sangre se va a ir al ventrículo derecho, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si yo estoy viendo que el ventrículo derecho perdón, si la sangre se va al ventrículo derecho por mayor presión, pero si la salida del ventrículo derecho está cerrada, pues entonces la presión va a ser mayor del lado derecho que del lado izquierdo. Y aquí nos vamos a explicar una de las condiciones clínicas de la cual la doctora nos hizo mucho énfasis. ¿Cómo están los niños que tienen tetralogía Fallot, azules o morados? ¿Por qué va a estar azul o morado? La clase pasada yo les había dicho, para que un paciente tenga cianosis, debe de tener un cortocircuito de derecha a izquierda. Es decir, le tiene que pasar sangre sin oxígeno al lado que maneja la sangre con oxígeno. Entonces, nuevamente, si yo regreso a esta imagen del principio que nos va a explicar toda la cardiología pediátrica, es en el lado izquierdo hay más presión que en el lado derecho. Si yo tengo un hoyo aquí, la sangre tendría que pasar para acá. Pero si la salida no hay para dónde se vaya la sangre, pues la única manera entonces es que la sangre llegue aquí y se esté pasando al lado izquierdo. Y eso me va a dar entonces cianosis. ¿Se acuerdan que la última clase también hablamos de que si yo tengo hipoflujo a los pulmones, es decir, si la sangre no está llegando en la cantidad necesaria, y aparte no llega más cantidad a los pulmones, ¿qué va a pasar con mi paciente? Va a ser falla cardíaca derecha, es decir, se va a congestionar, va a tener incongestión yugular, hepatomegalia, etcétera, etcétera, etcétera. No, ¿por qué? Porque no le está pasando sangre a los pulmones. Imaginemos que los que están en urgencias, ¿no? Oye, sé que hay residentes que están en urgencias y reciben un niño que tiene tetralogía de Fallot y está morado y de repente, doctor, es que mi hijo estaba normal en su casa y se desmayó. Entonces, ok, lo voy a canalizar y los urgenciólogos es, ok, llega, pásale una carga. ¿Les daría miedo pasarle una carga a este paciente? Pues no, ¿por qué? Porque nunca lo voy a congestionar, nunca le va a llegar más sangre a los pulmones. Aquí no tengo que pensar en que si yo le paso una carga a este paciente va a empeorar como si tuviera una cardiopatía de hiperflujo pulmonar. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó en este paciente? La doctora les comentó, es un niño que sabemos que tiene tetralogía de Fallot y entonces lo que sucede es que hay una tanta hipertrofia en el ventrículo derecho que no permite que le llegue sangre a los pulmones. Entonces el niño de repente
está jugando, se pone morado y se pone en cuclillas. ¿Qué es lo que va a generar esto? Fisiológicamente va a aumentar. ¿Qué hace? Se relaja, no, el músculo del ventrículo derecho se va a relajar y aparte hace que regrese más sangre hacia las venas cavas cuando nosotros aumentamos la presión intraabdominal. Entonces, esa es una de las características clínicas específicas del paciente. Ahora, ¿qué pasa cuando el ventrículo derecho está tan hipertrofiado, tan gordo, que no deja de salir sangre adecuadamente hacia los pulmones? Pues entonces el infundíbulo, que es a final de cuentas esta parte, imagínense esto, que se cierre, ¿no? Se va a cerrar, se va a cerrar, se va a cerrar, y entonces la sangre ya no va a alcanzar a salir ni llegar nada a los pulmones. ¿Y qué pasa con esto? Pues los pacientes se van a desmayar y van a hacer una crisis de hipoxia. ¿Cómo se trata esto? Nuevamente, llega un paciente a urgencias que les dicen que tiene tetralogía de Fallot, que ya está presentado en el Hospital Infantil de México, que empezó la pandemia y que no le han hablado para operarse. Entonces, este paciente se le cerró el infundíbulo. ¿Qué le tengo que hacer? Lo acuesto en su camita, no pasa nada si se desmaya, lo relajo, le pongo algún relajante muscular. Y entonces el paciente abre el infundíbulo, empieza a llegar sangre a los pulmones y no le va a pasar absolutamente nada. ¿De acuerdo? Entonces, eso es como se va a manifestar clínicamente. Ahora, ya les dijo también la doctora, la radiografía es muy patognomónica. Nubia, ¿puedes poner, por favor, en tu presentación las imágenes tanto del electro como de la placa? Entonces, ¿qué es lo que tengo yo? Ok, tengo un paciente que tiene hipertrofia del ventrículo derecho y que va a hacer crisis de hipoxia y que no va a hacer absolutamente nada de falla cardíaca derecha, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a encontrar? Primero, desaturado, cortocircuito de derecha a izquierda y eso nos va a implicar cianosis, ¿no? Entonces, regrésate un poco más, mami. Entonces, la placa de tórax, lo primero que voy a encontrar es, acuérdense, las placas de afuera hacia adentro, lo primero que voy a encontrar entonces es hipoflujo pulmonar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo voy a ver? Si quieres, esa está bien, de acuerdo. Si ustedes ven esta placa, entonces, vean cómo la vasculatura pulmonar se ve negra, es una placa de hipoflujo pulmonar importante. ¿Qué es lo que pasa entonces en el paciente? El ventrículo derecho está crecido, ¿de acuerdo? Y si hay un hipertrofia ventricular, un crecimiento de cavidades derechas, lo que va a hacer es que la punta del corazón se va a elevar. Y por eso esta imagen en zapato sueco, que es muy característica y patognomónica, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa al revés? Si yo tengo una hipertrofia del ventrículo izquierdo, lo que vamos a tener es que la punta del corazón se va a venir hacia abajo y vamos a tener un corazón en gota, ¿de acuerdo? No vamos a tener un corazón con hipertrofia del ventrículo derecho. Algo importante, deja de compartir, bueno, si quieres yo lo hago de aquí, ¿no? Y ahorita nos regresamos tantito. Okay. Vamos a regresar a esta imagen. Si nosotros vemos, cuando nosotros nos imaginamos un corazón, no es el corazón de 14 de febrero. Este es un corazón, ¿no? Pero no necesariamente el ventrículo derecho está del lado derecho y el ventrículo izquierdo está del lado izquierdo. Así no está el corazón anatómicamente ubicado en el tórax. Si nosotros vemos la ubicación del corazón, sería en esta posición. ¿De acuerdo? A la hora que nosotros abrimos el pecho para ver el corazón, esto es lo que nosotros encontramos. La aurícula derecha, la cava superior, la cava inferior, la aorta sí, la arteria pulmonar atrás. Y vean, este es el ventrículo derecho. Realmente el ventrículo derecho anatómicamente no es derecho, sino es anterior. Y el ventrículo izquierdo nosotros no lo vemos, está posterior. Entonces, si yo tengo en este sitio una hipertrofia del ventrículo derecho, lo que va a hacer es que esto crezca y lo que vamos a ver en la placa entonces es que la punta del corazón se eleve, ¿de acuerdo? Y voy a tener la imagen característica
de ese zapato o zapato sueco o sueca, como ustedes le quieran llamar, ¿de acuerdo? Entonces, así está el corazón espacialmente en el mediastino de cualquier ser humano. No es que el ventrículo derecho sea derecho y que el ventrículo izquierdo sea izquierdo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que nosotros vamos a ver estos cambios radiológicos. Ahora, ¿qué voy a ver yo en un electrocardiograma? Pues es muy lógico. ¿Cómo voy a ver las precordiales del lado derecho? Pues grandotas, picudas, ¿no? Entonces voy a tener crecimiento de cavidades derechas, ¿de acuerdo? Y luego, hablamos también en la clase anterior, ¿cómo hago un diagnóstico? Por supuesto que la clínica es importante. Cuando yo tengo un paciente que llega morado conmigo, lo tomo la saturación y está morado, ojo, regresemos también un poco a la anterior. Si es un paciente peso bueno, talla buena, lo único que es que está morado, nunca hizo falla cardíaca derecha, nunca hizo hiperflujo pulmonar y no va a tener falla de medro porque no tuvo insuficiencia cardíaca derecha, ¿de acuerdo? Entonces, este paciente es un niño peso y talla normal, pero morado. Lo primero por frecuencia que debo de sospechar es una tetralogía de Fallot. Pero también platicamos que esto puede venir acompañado por muchas variantes. Entonces, puedo tener estenos pulmonar con alguna otra patología. Pero bueno, por frecuencia lo primero que puedo presentar o ver es etiología Fallot. Le pregunto, oye, cuando tú estás con tus amigos jugando, etcétera, de repente te cansas y te pones en cuclillas y mejoras. Sí, doctor, perfecto. Eso nos habla de que hace espasmo infundibular y que no llega, no pasa bien la sangre y eso condiciona que pueda haber problemas de flujo pulmonar, ¿de acuerdo? Ok, oiga señora, y de repente cuando hace berrinche, llora, llora, llora y se desmaya, y así, hace más berrinche porque seguramente eso lo hace, no es cierto. Aumenta la presión intratorácica, se cierra el infundíbulo, le deja de pasar sangre, le deja de llegar sangre al cerebro y entonces el niño se desmaya, ¿de acuerdo? Y ya cuando se relaja, señora, no, pues ya se recupera y ya de cuenta que no pasó nada. Esas son crisis de hipoxia. Ok, llega el niño, lo reviso, lo ausculto. Me faltó un poco, a ver. Si yo tengo entonces estos dos datos, ¿qué voy a ver en la exploración? Bueno, auscultando el corazón, ¿no? Pues lo primero que voy a escuchar es, si la sangre pasa de aquí para acá, o sea, de izquierda a derecha, voy a tener un soplo, ¿no? ¿En dónde? Pues más o menos lo voy a poner, lo voy a encontrar a nivel del ápex del corazón, que es donde se va a irradiar el soplo de la comunicación interventricular. Si la sangre pasa aquí para acá, pues voy a tener un soplo. ¿Cuándo? ¿En qué fase del ciclo cardíaco? Si el corazón se aprieta, o sea, bueno, se contrae, pues, y pasa al ventrículo derecho, pues va a ser en la sístole. Entonces va a tener un soplo sistólico, ¿de acuerdo? Por esto. Pero también, si yo pongo mi estetoscopio en el infundíbulo del ventrículo derecho o en el foco pulmonar, y ya sé, o sea, sí pasa sangre, no es que no le pase nada de sangre, sí le pasa un poco de sangre, pues voy a tener un soplo también sistólico en el sitio de la válvula pulmonar, ¿de acuerdo? Entonces, realmente este niño tendría esos dos características a la auscultación, ¿de acuerdo? Ok. Entonces ya lo escucho, soplo sistólico, no sé bien definir si es en el ápex o es en el foco pulmonar, pero seguramente sopla, perfecto, ok. Lo saturo, satura 70, 76%, perfecto. ¿Le pongo oxígeno? ¿Va a aumentar? Pues seguramente no, porque el problema no es que no oxigene, sino que le hace falta llegarle sangre a los pulmones, ¿de acuerdo? Bien, le tomo una placa y entonces veo hipertrofia del ventrículo derecho. Bueno, pues entonces ya puedo sospechar que puede ser una tetralogía de Fallot. Le hago un electro. Nubia, por favor, el electrocardiograma? Le hago un electrocardiograma. Y entonces veo que las precordiales que corresponden al lado derecho, en el ventrículo derecho, pues van a estar gigantes y picudas. Entonces digo, ok, esto es compatible. Ese estaba bueno. Bueno, el anterior, si quieres, es un poquito más representativo. O sea, aquí vemos ventrículo derecho, ventrículo derecho, ventrículo derecho, perfecto, ¿no? Como ven, estas precordiales del ventrículo izquierdo realmente no están tan grandes. Entonces, bueno, pues eso es lo que yo podría apreciar. Ok, ventrículo derecho. Ahora, ya, tengo una sospecha diagnóstica de que este paciente le puede tener una tetralogía de Fallot, ¿ok? Entonces le hablo ahora sí al cardiólogo pediatra y me va a hacer un ecocardiograma. ¿Me pasas las imágenes del eco, por favor? Y entonces, en el ecocardiograma, bueno, digo,
la verdad es que es imagenología, ¿no? O sea, al final de cuentas yo veo esto de primera, no sé qué me quieran decir, pero bueno, yo veo ahí que hay un cortocircuito, la sangre pasa de un lado a otro. Aquí, bueno, voy a hacer, vamos a tratar de hacerlo lo más fácil. Hay varias formas de ver un ecocardiograma. El primero es ver estructuras. El anterior, novia, si quieres. Bueno, perdón, aquí está bien. Este es uno sin color y este es uno con color, ¿de acuerdo? Esta es una imagen estática y depende de yo dónde ponga el transductor, es como voy a ver el corazón, ¿no? Entonces, hay algo que eje paraesternal, eje largo, eje corto, no me interesa que ustedes sepan eso. Los flujos, entonces le pongo Doppler color y entonces voy a ver cuando hay flujos como estos, que son rojos y azules, ¿qué quiere decir nada más? Esta línea nos habla de que el flujo, cuando es azul, se está alejando del transductor. Y cuando es rojo, nos habla de que es un flujo que se está acercando al transductor. Pero cuando hay combinación de estos, hay mosaicos que se juntan rojos y azules, nos hablan de que la sangre se está mezclando y eso nos habla probablemente de cortocircuitos. ¿Ok? Bueno, ya. Entonces, el cardiólogo me dice, bueno, pues, ¿sabes qué? Es una tetralogía de Fallot. Ok. Ahora, existe clínica dependiendo del grado de tetralogía de Fallot. Han escuchado ustedes un término probablemente, o lo van a escuchar durante su formación, que nos habla de algo que se llama Fallot rosado. El Fallot rosado es un niño que tiene una tetralogía de Fallot, pero sí le llega sangre a los pulmones, ¿de acuerdo? No le llega lo suficiente, pero sí le llega sangre a los pulmones. ¿Cómo puede ser esto? Hay dos opciones. Una, que tenga un conducto arterioso y que, ok, aquí puede estar cerrado, pero si por aquí le está llegando sangre, pues no importa, porque esta sangre le va a mandar flujo a los pulmones y eso va a condicionar que el paciente tenga un flujo adecuado, ¿no? Pero también puede ser que la hipertrofia ventricular derecha no sea tan grave y que la estenosis pulmonar no sea tan grave, y entonces que le llegue una buena cantidad de sangre a los pulmones. Ojo, algo que por favor quiero que les quede grabado. El problema de un niño con Fallot no es que no oxigene, o sea, los pulmones funcionan perfecto, pero la cantidad de sangre que le llega no es suficiente para poder oxigenarla. Digamos que el sustrato es poco para el efecto que nosotros estamos buscando, ¿no? Entonces, existe esa posibilidad. Un niño que pueda saturar 96, 97, bueno, 90, 91, es porque a lo mejor hay alguna de estas variantes. Bueno, ya. Y entonces, ahora sí, ya, la doctora nos dijo que hay muchas formas de corregirlo, pero si yo veo esto, ¿no? Entonces, pues está fácil, ¿no? Si yo tengo un paciente que tiene un hoyo dentro del corazón, si tiene una estenosis o problemas para salir la sangre al ventrículo derecho, pues ¿qué le hago? Pues fácil, ¿no? Entonces, le abro el sitio donde está cerrado, le quito la hipertrofia, le reseco ahí músculo, pum, ya todo, libre. Le cierro el hoyo con un parche. A la hora de que yo estoy cerrando este hoyo, el cabalgamiento de la aorta lo estoy corrigiendo. Y después, como esto está chiquito, pues le amplío con un parche, ¿no? Entonces, esta es la forma fácil de corregir una tetralogía de Fallot. Nuevamente, le quito la hipertrofia del ventrículo derecho quitándole las masas. Le cierro la comunicación interventricular y hago que la aorta ya salga solamente al lado izquierdo, separo las circulaciones y le quito la obstrucción al flujo poniéndole un parche. Entonces la doctora les comentaba, puede haber flujos, puede haber un parche que solamente se ponga en el infundíbulo o puede haber un parche que abra después de la obstrucción. Algo que me faltó comentarles. Cuando nosotros hablamos de tetralogía, obstrucción de la tetralogía de Fallot puede ser infundíbulo, se refiere al ventrículo, ¿de acuerdo? El ventrículo tiene tres porciones, ¿no? Muscular, perimembranosa e infundibular o de salida. Entonces, cuando el sitio donde se conecta a la arteria pulmonar es el infundíbulo, bueno, puede ser obstrucción solamente aquí abajo. Puede ser que la válvula sea de buen tamaño y que arriba pueda ser de buen tamaño. Pero también existe la posibilidad de que el anillo pulmonar sea muy chiquito. Entonces, es una obstrucción tanto infundibular como anular. Y también puede ser posible que exista si hay una debajo y una
en el anillo, pues también puede haber una obstrucción supravalvular. Entonces, si yo tengo una obstrucción en el infundíbulo, solamente le quito esto. Si tengo una lesión en el anillo, le abro el anillo y le abro acá y punto. La primera pregunta que podría surgir, ¿y la válvula pulmonar? La válvula pulmonar en el niño operado de Fallot siempre es mala. Entonces, pocas veces tienen una función óptima en todo el largo de su vida. Puede ser, entonces, que en algún momento de su vida yo le tenga que poner una válvula, o puede ser que viva sin válvula el resto de su vida, ¿de acuerdo? Y también la doctora les comentó, existe la posibilidad de que este paciente, cuando llegó, estaba tan cerrado el infundíbulo y el anillo pulmonar y el conducto se cerró, que se puso súper mal y llegó de recién nacido. La clase pasada hablamos acerca de que existen cirugías correctivas y cirugías paliativas. Y de las cirugías paliativas, ¿se acuerdan que dijimos que teníamos fístulas sistémico-pulmonares, cerclaje de la arteria pulmonar y Rashkin o atrioseptostomía? Fácil. Si el paciente no le llega sangre a los pulmones, le pongo una fístula. Si le está llegando mucha sangre a los pulmones, le pongo un cerclaje. Y si no hay buena mezcla, le hago una atrioseptostomía. Y entonces, seguramente hicieron su primera tarea de hace 15 días, que fue ver la película del doctor Alfred Blalock, de Vivian Thomas y de la doctora Helen Townsend. Y entonces se acuerdan que ellos dijeron que el niño azul, que la doctora Helen Townsend estaba súper preocupada porque todos se morían y le pidió ayuda al doctor Alfred Blalock, pues le hicieron algo que se llama una fístula sistémico-pulmonar. Entonces, le ayuda a llegar sangre a los pulmones y después de un tiempo el paciente crece y se puede corregir. En la actualidad, nosotros hay tendencias, bueno, esta es la cirugía, ¿no? Pues también sencillo. Si no le llega sangre a los pulmones y no lo puedo corregir porque está muy chico, pues le pongo un tubo del flujo sistémico al flujo pulmonar para que le llegue sangre, el niño sature mejor, crece y después lo operamos. Pero en la actualidad se está tratando de corregir a estos pacientes a edades tempranas. Hay algunos grupos que ya los corrige desde recién nacidos y hay algunos otros que tardamos un poco más. Pero bueno, para fines prácticos, eso es la tetralogía de Fallot y pues lo que hoy nosotros quisimos transmitirles. Sé que pueden existir dudas, preguntas. Por favor, siéntanse con toda la confianza. Nubia, muchísimas gracias. Mucho placer. Y bueno, pues quiero escucharlos. Sobre todo por ahí tenemos a un estudiante de medicina del Servicio Social que su tesis va a ser de tetralogía de Fallot. Entonces, pues adelante. Si hay dudas, comentarios, preguntas. Anímense, no pasa nada. Doctor, Okay, sí, doctor. Adelante, Mati. Yo tengo una pregunta. ¿En qué síndrome se presentan las tetralogías de Fallot? ¿O es único? ¿O se presenta como un padecimiento sin algún síndrome análogo? ¿O añadido? No sé. Es una duda que tengo. Ok, gracias, Mati. Nubia, ¿tienes algún dato al respecto? Sí, es una patología totalmente independiente, pero 11% de los pacientes se han asociado a alteraciones genéticas y de estas alteraciones genéticas a síndrome de George, que es generación de cromosoma 22-11. 11% de los pacientes pueden tener alteraciones genéticas, o sea, patologías asociadas. Sí, y George, exacto. Ahora, yo les voy a decir algo. Realmente, las cardiopatías congénitas digo, hay muchas asociaciones, sobre todo las anormalías troncoconales son las que se pueden asociar a síndrome de George. Pero primero, o sea, digo, esto, Mati, espero nos tengamos que, podamos, o hayamos resuelto tu duda. Pero en general, para los pediatras, si a ustedes les preguntan, ¿a qué problema genético se puede asociar o qué genopatía se puede asociar una cardiopatía congénita? Hay dos opciones. Cuando hablamos de hiperflujo pulmonar, es decir, CIBs, canales auriculoventriculares, bla, 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 síndrome de Down. Y cuando hablamos de problemas troncoconales, síndrome de George. Entonces, esto es más es a lo que más se puede asociar. Pero efectivamente, Mati, realmente no hay una genopatía específica asociada a la tetralogía del Fallot.
Y bueno, Beto, Ok, gracias. no, adelante, a ti, Mati. Beto Soberanis, él es el jefe de la terapia intensiva cardiovascular del HIP el día de hoy. Beto, ¿existe algún criterio de edad o peso para la cirugía? No, Beto, o sea, realmente, como les comentaba, hay grupos que están operando pacientes de tetralogía de Fallot a la edad de recién nacido. En la actualidad, la edad ideal para la corrección del Fallot es a los 4 meses. ¿Y esto por qué es? Y perdón, me voy a meter ya en cuestiones un poquito ya más técnicas. Si yo opero a un paciente de mayor edad, tengo que quitarle mucho músculo, tengo que hacer mucha resección de masas musculares. Pero recordemos que las masas o el músculo cardíaco tiene una función de contracción. Y si yo a un paciente de 4, 5, 6 años lo opero de Fallot y le quito mucho músculo, va a ser mucha disfunción ventricular o va a ser mucha falla cardíaca. Abril, sé que andas por ahí y hablamos tú de tu tesis de esto precisamente, ¿no? Este es un paciente que si se opera de mayor edad puede hacer mucha falla cardíaca. Entonces, por eso se sugiere que los 4 meses todavía no hay tanta hipertrofia ventricular y por eso se puede corregir. Las viejas escuelas decían que como se está corrigiendo muy pequeño, es más probable de abrirle la válvula pulmonar y que en algún momento de su vida requiera ponerle una válvula. Pero sí hemos visto hoy que el 25% de los pacientes que se operan de tetralogía de Fallot van a necesitar una válvula en algún momento de su vida, ¿de acuerdo? Entonces, esa sería la respuesta. 4 meses y la razón es porque a esa edad no le quitas tantos músculos. Y la otra pregunta que nos haces es, si se realizó una cirugía de fístula, ¿afecta el pronóstico de la cirugía correctiva? Lo que dijo la doctora Ruiz. El único problema es que puede deformar las ramas de la arteria pulmonar. Y si se deforman las ramas, yo no nada más tendría que entrar a corregir la tetralogía de Fallot, sino también tendría que entrar a hacer una plastía o ampliación de las ramas pulmonares. Sin embargo, sí también hemos visto nosotros que es muy difícil que se deformen las ramas pulmonares después de una fístula. Regularmente lo que tenemos que hacer es entrar, poner un clip, la cerramos y después hacemos la corrección, ¿de acuerdo? Muy bien. Dian Lua, doctor, buenas noches. ¿Qué tratamiento de control se lleva posterior para la hipertrofia ventricular? Ok, esto es una buena pregunta. Y nuevamente, Abril, lo que platicamos un poco. Si yo tengo un paciente que tiene hipertrofia del ventrículo derecho, ¿por qué es la hipertrofia? Nuevamente, porque tiene una restricción al flujo. Es decir, está cerrada la salida de los pulmones y eso hace que el músculo se haga gordo. Lo primero que yo tengo que pensar es qué medicamento o qué efecto farmacológico estoy buscando que haga que ese músculo se relaje. ¿De acuerdo? Y el tratamiento por excelencia para esto es el propranolol. O sea, todos los pacientes preoperatorios se les maneja propranolol para evitar que haga esos espasmos del infundíbulo. Pero después de esto, la corrección es su tratamiento, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Yo le voy a quitar ese músculo, el factor que lo llevó a estar hipertrófico, que es la estenosis. Nuevamente, si llevamos esto a la analogía de las pesas, si yo hago pesas, muchas pesas, el músculo se va a hipertrofiar. Pero si a mí me quitan esa pesa y ya no la hago, entonces, pues ese músculo va a llegar a su tamaño normal. Entonces, lo que nosotros hacemos es quitar la obstrucción del flujo para que ese ventrículo con el paso del tiempo llegue a su tamaño adecuado. Entonces, ese sería como la respuesta, ¿de acuerdo? Muy bien, qué bueno, Abril, me da gusto que haya más ideas. Bueno, perdón que hable un poquito con ella. Abril está haciendo actualmente su maestría, doctorado, Abril, si mal no estoy, y tiene un proyecto de investigación, maestría, ¿verdad? Sí. Entonces, tiene un proyecto de investigación increíble que puede hacer que cambie mucho de esto de la cardiopatía. Entonces, ya va a haber vamos a tener alguna oportunidad de que nos comparta este estudio. Gracias, Abril. Muy bien, no, de nada, Dian. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, y otro punto que también dejamos sobre la mesa y me da mucho gusto también tener a alguien de neuro en nuestra sesión el día de hoy. Aparentemente, aquellos niños con cardiopatías congénitas que tienen una cianosis durante más tiempo, eso también mucho en respuesta de lo que me decía Beto,
La cianosis a largo plazo puede desarrollar déficit en el desarrollo psicomotor de estos pacientes. La tetralogía de Fallot es como la cardiopatía congénita que se ha estudiado y se puede relacionar mucho con déficit neurológico a mediano largo plazo por la hipoxia. Entonces, también uno de los criterios de operar a un niño en las primeras meses de su vida es que no todo el tiempo va a estar morado o cianótico y no nada más el desarrollo neurológico, sino el mismo corazón, hígados, etcétera, no van a tener tanto tiempo de cianosis. Entonces también es otra indicación de operarlos a corto plazo, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué otra pregunta? Doctor, Álvaro, adelante. cuando usted mencionó que, por ejemplo, había una variación de la tetralogía de Fallot donde tanto la estenosis de la válvula pulmonar, así como de la hipertrofia del ventrículo derecho no eran tan severas, entonces en estos pacientes los criterios para poder operarlos podrían prolongarse en el sentido de que no es tan urgente. Ok, existen dos escenarios en ese aspecto. Uno es, si yo tengo un Fallot, cuando este paciente en reposo va a estar saturando normal, es el Fallot rosado, ¿de acuerdo? Pero ojo, si yo tengo un conducto arterioso, le va a llegar sangre con presión de la aorta que puede llevarlo a hipertensión pulmonar. En ese momento ya hay indicación de quitarlo. Y dos, ese paciente conforme vaya creciendo y haga esfuerzo, la saturación, o sea, él tiene hipertrofia, estenosis, y va a desarrollar cierto grado de hipertrofia. Entonces, ahí sí, definitivamente, la corrección es igual, independientemente de que sea un Fallot rosado, la corrección está indicada o sea, es lo mismo. Hay esta variedad de Fallot rosado, hay un doctor que es uno de los cirujanos mexicanos de mucho orgullo, pues, para nosotros en cirugía cardiovascular, que es el doctor Puga, que él fue jefe de la clínica Mayo. Él describió este Fallot rosado y muchos en la cardiología pediátrica del mundo dicen que es una especie de Fallot mexicano. Entonces nosotros tenemos esa posibilidad. Como que el Fallot, a lo mejor un poquito más europeo, etcétera, tiene más riesgo de desarrollar un Fallot más severo, digámoslo así. Entonces, la respuesta concreta es no, aunque esté rosado, hay que operarlo y no pasa nada. Pero existe una variedad que les comentó la doctora Ruiz, que es cuando hay agenesia de valvas pulmonares. Entonces, el hecho de que no exista una válvula desde el nacimiento hace que tanto el tronco de la arteria pulmonar como las ramas de la arteria pulmonar se dilaten mucho. Entonces, ahí lo ideal siempre es ponerle una válvula desde el principio o saber que en algún momento va a necesitar una válvula, porque entonces ahí sí tendríamos que a lo mejor esperar un poquitito. Pero básicamente no necesariamente hay que esperar, ¿de acuerdo? En base a la severidad. Gracias. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Sí, yo tengo adelante. una duda. ¿Qué tanta complicación presentan los pacientes con Fallot que ya presentan como las crisis hipoxémicas ya a edad más avanzada? Por ejemplo, los niños que ya presentan la posición en cuclillas y todo eso. ¿Es más riesgo operarlos o tienen menor resolución después en cuanto a lo de la hipertrofia que los niños de 4 meses, por ejemplo, cuando se detecta tempranamente? Mira, ¿cuál es el problema de los niños con crisis hipóxicas? Que la crisis de hipoxia pues va a generar, o sea, imagínate que de repente un busito, ¿no? No le llegue sangre al cerebro, pero también el hígado reciba sangre sin oxígeno y el mismo corazón va a recibir sangre o sea, menos oxigenada, etcétera, etcétera. Entonces, los niños con crisis de hipoxia llegan al hospital y ya no los dejamos ir porque los tenemos que operar. Entonces, realmente no pasa nada al decir que, o sea, hay más riesgos de operarlo. No, es el mismo riesgo que tiene un paciente que se operó a los 4 años o aquel que llegó con crisis de hipoxia a los 4 años. ¿Qué quiere decir nada más?
que no lo podemos mandar a su casa porque ya son más frecuentes estas crisis de hipoxia y en alguna de esas, si pasa más tiempo de que de que el niño se recupere o que le llegue sangre al cerebro, pues puede desarrollar otro tipo de complicaciones, ¿no? Pero lo ideal es no dejarlo ahora. Cuando yo les platicaba de esto es, si ustedes en algún momento llega un niño a urgencias y llega con una crisis de hipoxia, no es indicación, ok, se desmayó, intúbenlo porque está desaturado. No, nomás lo dejamos, lo relajamos, le pasamos midazolam, le pasamos una carguita de agua para que haya más sustrato que oxigenar y listo. Pero realmente las crisis de hipoxia ¿cuál es la complicación? La misma hipoxia, ¿no? Como cualquier otra patología que dé hipoxia. Gracias, doctor. Bien, a tus órdenes. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Nubia, adelante, Mati. Entonces la hipertrofia, nada más como conclusión para mí, la hipertrofia es mecánica y se da con el tiempo. Mientras más avance el padecimiento del síndrome, la hipertrofia realmente es mecánica, no es genética. Es correcto, Mati. De hecho, siempre pensamos, ¿qué pasó primero? ¿No? ¿Hubo una estenosis pulmonar o hubo una hipertrofia que favorece la estenosis pulmonar? Por eso, o sea, si nosotros analizamos tetralogía Fallot, pensaríamos, ok, si tiene estenosis pulmonar y tiene hipertrofia, pues lo único, o sea, funcionan igual, no dejan que la sangre pase a los pulmones. Pero sí, y nuevamente hacer énfasis en la corrección temprana, al niño operado de Fallot en la edad neonatal, no le quitamos masas infundibulares. Solamente se le abre y se le pone un parche y se acabó. Entonces, sí, la obstrucción al parecer es secundaria a la estenosis de la válvula pulmonar. Gracias. De nada. Muy bien. Nubia, ¿algo que quieras concluir? Nada. Bueno. No, pues agradecerles mucho a todos, Nubia, de verdad, muchísimas gracias por tu apoyo. Para los estudiantes del servicio social, la doctora Ruiz va a estar ahí, bueno, está en el hospital, pues, pero en algún momento vamos a tener ya que empezar a trabajar juntos. Ellos son los residentes de cirugía cardiovascular y a final de cuentas van a estar pendientes de ustedes, apoyándose mutuamente para que salgan los trabajos, ¿no? Y bueno, en el infantil privado seguramente por ahí la van a ver porque ella me ayuda cuando tenemos cirugías privadas. Y bueno, ya saben que tienen nuestros datos, por favor, lo que ustedes necesiten, estamos a sus órdenes. Alex, el plan es que dentro de 15 días hablemos de conexión anómala total de venas pulmonares. El otro residente, el otro doctor que está con nosotros, que también es R9 de cirugía cardiovascular, el doctor Moisés González, nos va a hacer favor de presentarla. Ya les haré llegar el link. Y bueno, vamos a ir hablando un poco de este tipo de las patologías que ahorita a la que nos vamos a enfrentar en las tesis. Pero también, por favor, si sobre todo los residentes del infantil privado, si tienen alguna inquietud de algún tema en específico, estamos a sus órdenes. Nubia, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos. Gracias. Mati, muchas gracias. Alex, muchas gracias. Y bueno, pues estamos a sus órdenes. Gracias. Para lo que necesiten, que tengan buena noche. Gracias, doctor. Gracias, Doc, igualmente. Igualmente, que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Me comentó la doctora Alejandra que la disculpara de su parte, Ok. se tuvo que retirar, No pero pasa que si de favor nos podía mandar la grabación. Con todo gusto. Sí, yo ahorita ya la tengo y yo se las mando como la vez pasada. Ok, muchísimas gracias. Muy buena Hasta noche. luego. Que estén bien. Bye, bye. Bye.